Bueno, ya que ya almorzamos, recargamos. Demasiado, muy rico todo. Vamos a continuar como íbamos con estas 8 cualidades espirituales. Hagamos como un resumen. ¿Quién se anima? ¿Quién me puede hacer un resumen de la fe? ¿Qué entendió? ¿Qué le quedó? Alejo, ¿Qué me dice de la fe? Acá por petición de Sandra. Bueno, alguien que quiera hablar, pues. ¡Eso! ¡Bravo! 5 para Luigi. La fe nos da la identidad. Esa me gusta, esa frase. ¡Bravo, Alejo! Déselo. ¿Qué más, Lauris? Invertimos la fe en lo que oímos. La fe viene por el oír. Bueno, ¿quién nos da un resumen de la virtud o la excelencia moral? Virtud o excelencia moral, la que sigue, que es después de la fe. Nos vaciamos para que Dios nos llene. Muy bien. Excelente. No, es que Luigi. No se mueva, Luigi, que se riega. Muy bien. Acuérdense que el obrar es el producto de la fe. Siempre mis obras van a ser consecuentes a lo que estoy creyendo, a ser un hijo de Dios. Muy bien. De la ciencia. Eso. Muy bien. Sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Nos volvemos sabios. Empezamos a ser sabios. La templanza. El dominio propio. Morir a nosotros mismos. Huir de la tentación, súper importante. Correr, corra. Templanza. A ver, Luigi. ¿Quién más tiene algo que decir de la templanza? Que muy bonito, muy bonito. Exactamente, muy bien. Esa es la tarea, ¿cierto? Y como entregar ese tesoro para recibir el verdadero tesoro. Bueno, ya a partir de lo que Dios nos ha enseñado de estas cualidades espirituales, que recordemos que es el Espíritu Santo las que desarrollan nosotros, sigue la paciencia. Digamos que muchos creyentes pueden llegar hasta acá y quedarse acá y pueden tener una muy buena vida cristiana, ¿cierto? Pero digamos que la paciencia viene haciendo ya como el tesoro en el que va a germinar las promesas de Dios. La paciencia es paz en la espera. Paciencia es paz en la espera. Acuérdense que la fe es la certeza de lo que se espera. O sea que en la paciencia, como yo tengo fe, voy a tener paz. La paciencia no es algo que nos guste experimentar. En Colosenses 4:2 dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Sabemos que la acción de gracias es tener la certeza de que recibí lo que estoy esperando. Yo agradezco sin ver. Entonces eso hemos escuchado que le dicen a usted está pidiendo algo a Dios, dele gracias como si ya lo tuviera. Eso hace parte de tener esa certeza de saber que, y eso nos ayuda. Colosenses 4:2. Miren, como la fe viene por el oír, dígase a usted mismo lo que tiene que creer y usted se va a escuchar a usted mismo. Por eso es muy importante orar en voz alta, podemos decir las cosas porque eso va a fortalecer también nuestra fe. La espera con fe va a ser un tiempo en el que yo voy a esperar
un resultado bueno. A nosotros Dios muchas veces no nos permite conocer qué va a pasar. Y nos pone, por eso dice, el justo por la fe vivirá. Vivimos por fe y no por vista. Entonces muchas veces no sabemos a qué nos va a llevar Dios. Entonces Dios dice, tengo planes sorprendentes para ti, pero no te dice posiblemente específicamente qué va a pasar. Porque si Dios nos dijera, pues nos asustamos. Pero esperar en ese tiempo y en ese resultado es saber que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces la paciencia va a estar siempre muy, muy arraigada a la fe. Y es en ese periodo en donde Dios va a fortalecer y a sanar muchas cosas dentro de nosotros. ¿Qué pasa si yo desespero? Pierdo la fe, ¿cierto? Perdí la fe, digo, Dios, usted se demoró mucho, Dios como que se olvidó de mí, Dios, eso como que era mentira. ¿Cierto? Hay veces el periodo de espera es muy largo y por eso yo digo, muchos creyentes pueden llegar hasta acá, hasta la templanza, pero la paciencia ya es un reto, nivel más alto para alcanzar las grandes promesas de Dios. Si yo desespero, voy a empezar a hacer cosas en mis propias fuerzas, entonces voy a buscar mis propios planes. Voy a decir, bueno, no, Dios se demoró mucho, esa profecía como que era mentira, eso que me dijeron a mí como que no era cierto, entonces voy a empezar las cosas a mi manera y podemos perdernos de lo que Dios quería por no tener paciencia. Actuamos antes de lo que deberíamos actuar. La paciencia no significa quietud. La paciencia, el quietismo era lo que hacían o hacen muchas personas espiritualmente, que es apartarse del mundo para estar solamente con Dios y se dedican a la contemplación. Se dedican solamente a la oración, eso hacían muchos monjes. Eso no quiere decir la paciencia, no quiere decir que el quietismo esté mal. Si a una persona Dios, el Espíritu Santo lo lleva a tener ese estilo de vida y lo disfruta y es el deseo de Dios y de la persona, está muy bien. Pero no quiere decir que porque yo sea una persona de mucha oración o que me encierre mucho con Dios, quiere decir que soy más espiritual. Porque acuérdense que lo espiritual no se ve en las obras, sino que se ve realmente en el corazón. Entonces realmente Dios lo que quiere es que nosotros fortalezcamos nuestra paciencia a través de la dificultad. Busquemos Santiago 1, del 3 al 4. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Es muy fácil creer cuando la fe es muy activa, es muy fácil creer si lloré y hay personas, recuerdo que una señora me dijo, lloré por alguien y tenía una herida en el brazo y mientras orábamos la herida se cerraba. Eso hay veces pasa, ¿cierto? A ella le pasó. Es muy fácil y nuestra fe se fortalece muchísimo cuando esas cosas pasan. Miren, la fe es activa. Siempre que yo tengo fe en algo, esa fe va a producir un resultado y eso va a incrementar mi fe. Al principio tenemos una fe y creemos en Dios, pero entonces resulta que yo me animé y me fui valiente y oré por una persona y esta persona al tiempo se curó por la oración y porque Dios lo hizo. Entonces, ¿qué va a pasar? La segunda vez que yo me vaya a arrimar a alguien a orar por una enfermedad, voy a ir con más fe. ¿Por qué? Porque ya lo experimenté. ¿Qué pasa? Esto es muy importante. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, el mayor problema que tenía el pueblo de Israel era que tenía una mente de esclavo. Porque habían estado mucho tiempo esclavizados. Entonces, por lo general, nuestras creencias o nuestra fe depende de nuestras experiencias. Claro, una persona que es negativa es porque en el pasado le ha ido mal. Pues si a mí siempre me ha ido mal, ¿qué es lo que uno supone? Que le va a ir mal. Si siempre te ha ido bien, ¿qué es lo que supones? Que te va a ir bien. La fe se fortalece a través de ver. Primero no veo y después veo. Pero entonces ya mi fe se empieza a hacer más fuerte.
¿Qué pasa cuando mi fe es probada y resulta que no veo nada? Ahí se empieza a producir lo que es la paciencia. Al principio, pues claro, si se está produciendo algo es porque no lo tenemos. Entonces, por lo general, queremos las cosas inmediatas, claro. Es más rico que hoy Dios me diga, este es tu propósito y que mañana lo empiece a hacer. O que yo ore por algo y que mañana llegue. Pero ¿qué pasa cuando Dios da una promesa o dice algo y pasan los años y no pasa nada? Y lo más importante es que lo que Dios está tratando ahí es la paciencia. ¿Por qué será tan importante entonces la paciencia? ¿Por qué será tan importante? Pues si yo ya tengo fe y estoy esperando con fe y todos los días me mantengo en esa certeza de lo que estoy esperando que Dios dijo y tengo convicción de lo que no estoy viendo, pero Dios me hace esperar. Y uno cree que no le falta nada y uno espera, yo estoy bien, yo estoy lista. A mí, por ejemplo, me pasaba que a mí Dios me ponía mucho en quietud. Entonces, al principio fue muy chévere porque fue un tiempo de estar mucho con Dios y de aprender mucho de Dios, pero llegó un momento en que fue como, y entonces, pues ya te conozco y bueno, chévere, ¿qué sigue? O por ejemplo, en muchas cosas que quería ver en mi vida, que quería que Dios restaurara y sanara, no pasaban. Y yo decía, pero ¿por qué esto no se quita? ¿Por qué si yo ya me arrepentí, si yo ya reconocí, por qué sigo con esto? Y me acuerdo que un día, estando con Dios, yo ya estaba cansada y yo como que, ay, pero qué cansancio, qué es lo que está pasando, que como que no avanzo en la vida, no avanzo en la fe, como si todo estuviera quieto. Y Dios me llevó a la historia de Job, cuando después de toda la tragedia que Job dicen que tiene mucha paciencia. La paciencia del santo Job. Pues él pasó por tanta tribulación, pasó por tantos dolores y finalmente pues tuvo que esperar a ver la mano de Dios. Y miren que no es fácil creer cuando se vive en sequía. Es fácil creer cuando yo veo que conocí a Dios y wow, o sea, estoy conociendo un Dios sobrenatural, que hace milagros, que mi vida comienza a prosperar, que me empiezo a llenar de felicidad. Claro, eso es lo que Dios hace y así nos enamora. Y empiezo a ver que sirvo y que se da el fruto y pasan muchas cosas. Pero cuando nos pasa como a Job, que estamos con Dios, pero viene enfermedad. Yo admiro mucho, yo escuchaba el testimonio de una actriz colombiana, no recuerdo el nombre, creo que es Lorna, Amada Rosa. Me impactó muchísimo su testimonio porque ella contaba que al hijo le salió una bola acá y le dio cáncer. Otra actriz. La que era la mona de Betty la Fea. Lorna. Listo, ella contaba. Ah, vea, acá le conocen el detalle. Ella contaba que el hijo le salió una bola y le dio cáncer y que ella empezó a orar, pero lo contaba con una paz, pues ella decía y se sanó. A los días se murió mi mamá, me dio muy duro, fue muy fuerte. A que en un sueño se le apareció Jesús a la mamá y le dijo que ya se le iba a llevar. Y que se murió la mamá y que fue muy duro para ella. A los días la hija se enfermó gravemente en el hospital y milagrosamente se sanó. A los años le dio a ella cáncer de piel. Y uno dice, pero qué montón de enfermedades. Y ella dice que le dio el cáncer de piel y que ella fue y le dijo a Dios, Dios, que se haga tu voluntad. Y yo decía, wow, eso es fe. Pues uno muchas veces, lo que ahorita decía Sebas, que Dios no cumple, pues uno no están las expectativas de uno en su vida y uno se escandaliza con Dios cuando hay personas que las están apuntando con un fusil y no niegan su fe. Yo la admiré, o sea, yo dije, qué fe tan bonita, porque es una fe que no está en la muestra de milagros, cuando es esa fe sobrenatural que yo les decía ahorita, no, fuimos y oramos y se sanó, pasó eso, es una fe muy chévere, pero esta fe me parece tan valiosa porque ella estaba pasando por tantas dificultades y todo lo veía con fe, como Dios es bueno.
no como yo tan de mala. Yo escuchaba la historia y yo decía, qué montón de enfermedad, pero ella no. Y fue tan bonito porque así como tenía tanta fe, pudo pasar suavemente por esas pruebas y pudo ver el resultado de su fe. Pero digamos que Job tuvo que esperar mucho tiempo para ver la mano de Dios. ¿Qué pasa cuando a mí me dicen que Dios es bueno, pero yo no veo a un Dios bueno? Todavía no lo veo, sigo en mi fe. ¿Y qué es lo que quiere Dios? Paciencia. Dios quiere fortalecer en nosotros la paciencia. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Alguien me puede leer otra versión, por favor? Santiago 1:4. Esa Reina Valera. 1:4. Sí. Pero procuren, o desde el 3. El 4. Pero procuren que esa fortaleza los lleve a la perfección, a la madurez plena, sin que les falte nada. Perfectos y maduros. La que yo leí. 1:4. Aquí, ¿qué dice la tuya? Pero que la constancia vaya acompañada de obras perfectas para que seáis perfectos, irreprochables, sin dejar nada de desear. La paciencia, bueno, ¿qué hace Dios en la paciencia? Lo que uno no sabe, lo que uno no se imagina. Dios a través de ese tiempo de espera está fortaleciendo todas estas cualidades espirituales en nosotros para que seamos perfectos y cabales. Entonces ahí es donde vamos a dejar de hacer el chiqui show que llamamos nosotros en el grupo, el chiqui drama. Dejamos de ser niños malcriados. Lo que yo les decía ahorita, es como que Dios nos volviera a educar. Y Dios empieza a llenar esos vacíos. Miren, desde la psicología, una persona no tiene la edad que tiene, sino que uno tiene una edad mental. Y usted puede tener la edad mental de un niño de 5 años. No controla sus emociones, no controla sus pensamientos, lo dominan los impulsos, lo domina su carne. Entonces, ¿qué viene a hacer Dios mediante la paciencia? Mientras estamos en el tiempo de espera es cuando a uno se le sale todo lo que uno tiene por dentro. El indio, que dicen allí. En los tiempos de prueba es cuando Dios lo estripa a uno para ver qué hay adentro. No se asuste y no se preocupe, deje que salga. Deje que salga porque Dios lo que quiere es mostrarle su miseria. Cuando usted ve su miseria, usted va a poder necesitar un salvador. Ah, maravilla. Eso es lo que nosotros necesitamos. Reconocer que necesitamos un salvador. Lo que yo les decía ahorita de la fe. ¿Qué pasa con la tentación? Que nos viene a la fe. Yo no necesito eso. Eso es para esa gente que está mal. Yo estoy bien. Yo no soy malo. Y nos cerramos. Es que yo ya estoy perfecto. Pero cuando viene Dios y nos produce paciencia, pruebas, viene Dios a decirte, sí, vamos a mirar qué tiene tu corazón. Entonces, pues Dios obviamente sabe qué tiene nuestro corazón, pero nosotros no. Entonces, como nos creemos tan perfectos, como nuestro conocimiento nos envanece tanto, como la vanidad nos envanece tanto, entonces uno se cree muy perfecto, hasta que llega Dios y le dice, no, hijo mío, necesitas de un Salvador y por eso yo envío a mi hijo, pero necesito que lo reconozcas para poder obrar. Nunca vamos a poder ver la gloria de Dios sin antes vivir el arrepentimiento. Cuando esté en esas situaciones de prueba, en esas situaciones donde sale el indio, como decían ahorita, no caiga nunca en la culpa, porque es que nuestra cultura o muchas formas de crianza es que nosotros nos ganamos el amor por actuar bien. O tenemos que cumplir en el colegio, nos ponen una calificación, en el colegio nos exigen. Entonces nos enseñan que, sea lo que sea, tenemos que dar las cosas buenas para poder pasar. Dios no, Dios viene a decirte, te voy a dar mi gracia. Necesito que tú te mires al espejo y mires lo que está sucio en ti, lo reconozcas, te arrepientas y me dejes actuar. Ay, eso es lo más duro. Recibir la gracia de Dios a nuestra carne le duele. Porque uno no puede creer que Dios sea tan bueno. Ahí es cuando uno
de cierta forma dice, inclusive uno se quiere esconder. Cuando ve su miseria, uno es, pero Dios, ¿por qué tiene que salvarme? Y reconocer, y eso es lo que nos va a dar el paso de amar a Dios. Eso es lo que te va a permitir a ti amar a Dios. En la palabra de Dios dice, al que mucho se le perdona, mucho ama. Eso se lo dijo Jesús a un hombre que se creía muy bueno. Porque llegó una mujer que había sido prostituta, ¿cierto? Que le estaba enjuagando los pies a Jesús con sus lágrimas. Y Jesús le dice, es que el que mucho se le ha perdonado, mucho ama. El otro, como se sentía tan bueno, es que yo me lo he ganado. Pues su amor hacia Jesús no era tanto porque no necesitaba tanto de un Salvador. Pero cuando uno dice, es que yo estoy en la inmunda. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces pasa que las personas, esto por ejemplo lo dice mucho Mari, que ella antes de estar con Dios, ella no sabía que tenía algo malo, todo estaba bien. Pero cuando uno empieza a estar con Dios, resulta que Dios le empieza a mostrar cosas. Y ahí es cuando uno se empieza a ver la incapacidad que tiene para lograr esas cosas. Ahí es cuando uno finalmente le dice, necesito un Salvador, necesito de Cristo. Si usted no ha llegado a ese nivel es porque de pronto está quedándose acá. Pero hay que dejar que Dios, a través de las pruebas, nosotros miremos hacia adentro. No es hacerme el loco con la prueba. Miren, yo por ejemplo mucho tiempo, yo escuchaba que hablaban de, María Alejandra y Mariana hablaban de los papás, y que estar con los papás, que ver la novela con los papás. A mí me entraba eso por acá y me salía por acá. Yo eso no tiene nada que ver conmigo. Y yo me dedicaba a servir, a leer la Biblia, a orar, a hacerla más espiritual. Hasta que Dios me confrontó tanto que llegué a ver, realmente no he trabajado en lo que debía trabajar. En el tiempo de espera, Dios nos empieza a mostrar cosas que hay que trabajar en nosotros. Hace un momento hablamos de las cosas a las que nos aferrábamos. Eso es la punta del iceberg. Usted quiere entretener su carne con cosas, pero resulta que en lo profundo usted tiene cosas que resolver. Entonces, por ejemplo, yo quería entretener mi carne con una pareja, pero en lo profundo lo que tenía que resolver era mi relación con mi papá y mi mamá. En lo profundo lo que tenía que resolver era mi relación conmigo misma. Pero como tanto tiempo yo simplemente me la pasé, estoy esperando en Dios. Pero nada, no hacía nada más, no resolvía lo que tenía que resolver. Entonces el tiempo de espera o el tiempo de paciencia puede ser un tiempo de tener paz en lo que Dios me ha prometido, en lo que Dios me va a llevar, pero también es un tiempo para permitir que el Espíritu Santo sane y me cambie. Nosotros acá hacemos el curso que es sanación de corazón y es muy bonito y uno lo realiza y le gusta, pero siempre la teoría es solo teoría. Hay que llevarlo a la práctica y ahí es morir a uno mismo. Yo decía, qué pereza cocinar. No, a mí no me gusta cocinar. Y como en mi casa, pues mis papás, mi mamá no tenía problema en hacerme todo, pues yo tampoco tenía problema en dejar que me hiciera todo. Y yo sí sentía que el Espíritu Santo me decía como que, levántate y haz el almuerzo, y yo, no, eso no es Dios. Eso no es Dios. Eso no es Dios. Y bueno, Dios, esa es mi carne. Y resulta que es muy bonito porque Dios nos habla a través de las personas y yo siempre les digo, busquen personas en la fe que les ayuden en lo que ustedes necesitan. Entonces yo llamaba a una amiga y empezaba mi amiga, no, es que tenés que hacer tal cosa, parate, tenés que vivir a Dios en la realidad, deja de estar orando siempre. Y yo, ay, pero mi carne no quería. Mi carne quería estar en el quietismo porque yo ya, inclusive yo me sentaba a hablar con Dios y a orar y Dios era, levántese y vaya, esté con sus papás, y yo, no, eso no es Dios. Finalmente llegó un momento en donde yo dije, bueno, no puedo darle más pausa a esto, tengo que resolverlo si realmente quiero avanzar. Me hice la loca mucho tiempo. Y cuando, listo, empecé a hacer el almuerzo, empecé a cocinar, queda rico, pero yo sigo sintiendo que no me gusta, pero finalmente lo hago. Y empecé a encontrar placer en muchas cosas que antes no
no quería, no hacía. Inclusive Dios empezó a mostrarme la importancia de volver a ser como niños. Un día me fui a hacer a la peluquería y la peluquera me empezó a hablar, que ella había ido con una cosa muy famosa que se llama Caminos, que le cambió la vida, pues es una cosa muy esotérica. Y entonces ella me decía que le hablaban de la niña interior. Y yo, tan charro esto de la niña interior. Y fui y le pregunté a Pablo, el teólogo del grupo, y yo, Pablo, ¿qué es eso del niño interior? Y Pablo me dijo, es que hay ciertas características que tenemos en ciertas edades que abandonamos, pero que deberíamos guardar. Entonces, por ejemplo, el niño siempre vive en el aquí y en el ahora y siempre está disfrutando de las cosas sencillas. No piensa en el futuro ni piensa en el pasado. Eso lo deberíamos guardar. El adolescente quiere probar. El adolescente, de cierta forma, es intrépido. Eso lo deberíamos guardar. El adulto tiende a ser de pensar más abstracto, de poder pensar en las cosas más profundas. Entonces es como no desechar las cosas que teníamos del pasado. Algo que, por ejemplo, a mí me chocaba mucho de mi mamá es que yo decía, mi mamá sí es infantil. Porque ella siempre estaba gritando, siempre estaba... Y Dios me mostró que era porque yo rechazaba las cosas infantiles en mí. Y les digo que dejar que Dios sane eso en mí y volver a ser niña ha sido lo más divertido del mundo. Entonces es saber que en ese tiempo de espera, Dios lo que está haciendo es sanando nuestro corazón. ¿Por qué les digo que muchos creyentes se quedan acá? Porque uno cómodamente no quiere mirar adentro. Porque duele, porque a la carne le molesta y porque le dice cambie. Y el cambio no nos gusta, la palabra cambio molesta. Entonces uno al principio le dicen, aprenda a cocinar. Sea como niña, qué oso. Y finalmente es como seguir al Espíritu en lo que Él empieza a mostrar a través de la iglesia. Yo creo que eso es algo muy valioso de poder llegar a ser la persona que Dios quiere que seamos, porque si yo no soy una persona sana, no voy a poder reflejar lo que Dios hizo de mí. Entonces finalmente la paciencia es un tiempo incómodo. Es un tiempo incómodo en donde Dios va a purificar nuestro corazón. Cuando el pueblo de Israel estuvo en el desierto fue incómodo. Entonces, si usted en algún momento en su vida con Dios comienza a sentir incomodidad porque Dios lo llama a hacer cosas que a usted no le gusta, que a su carne no le gusta, o usted no está viendo las cosas ya, pues dele gloria a Dios. Y Dios dice que nos alegremos en ese tiempo porque Él nos está transformando. Y llega un momento en donde finalmente tenemos que ser simplemente pacientes y esperar. Usted tiene una lucha en su carácter, en su vida familiar, personal, lo que sea, tenga paciencia, ya. Entréguesela a Dios y hay que esperar y Dios sabe cuándo va a acabar y listo. Eso es lo que va a pasar. Simplemente tener paciencia y esperar que va a llegar el momento en el que Dios ya dice, mire la tierra prometida. A partir de ahí, cuando yo ya esperé, me dejé moldear, dejé que Dios hiciera lo que tenía que hacer conmigo, va a llegar lo anhelado, la piedad. ¿Qué se les ocurre a ustedes que es la piedad? Misericordia. Amor a las demás personas. ¿Qué es, Ari? Disfrute de las cosas de Dios. La piedad es la verdadera espiritualidad. Esto es ser verdaderamente espirituales. Espiritual no es el que hace reiki, yoga, que tiene piedras, que lee los astros, que ve el aura, ni el que tiene muchos dones espirituales, o el que ora mucho, o el que se sabe toda la Biblia. Espiritual es la persona que disfruta a Dios en todas las esferas de su vida. Espiritual es una persona que tiene fe. Es una persona que a partir de la fe tiene obras conforme a la fe. Que ya tiene discernimiento y es sabio. Ya tiene una mirada limpia. Por eso discierne lo que es bueno y lo que es malo. Por ende desecha lo bueno, desecha lo malo. Perdón. Desecha lo malo, escoge lo bueno. Tiene templanza. Murió al mundo. Esperó y finalmente ya tiene una naturaleza conforme a lo que Dios quiere.
Y entonces vamos a disfrutar de Dios todo el tiempo. En todas las esferas de nuestra vida Dios va a estar presente. Disfrutar de Dios, de lo sagrado. Miren que eso lo va haciendo Dios y uno empieza a reflejar en la palabra. Dice que somos como pues que ahora vemos como en un espejo, pero que nos vamos reflejando cada vez más esa gloria de Dios. Llega un momento en donde Dios cambia tanto nuestra naturaleza que usted va a evangelizar sin hablar. Y es impresionante porque yo lo he experimentado. Yo he estado en lugares en los que yo ni siquiera estoy consciente de decir nada de Dios, pero pasan cosas. Yo estuve haciendo hace poco una charla desde lo psicológico y en ningún momento mencioné a Dios. Y al final de la charla le dije a las personas, ¿qué les queda de esta charla? Y varias personas respondían y llegó una y dijo, a mí me queda esta charla que necesito más de Dios. Y yo me quedé asustada. Me ha pasado que hay momentos en los que simplemente he estado, y no es que ni siquiera tengo que decir nada, pero es como si Dios hiciera algo. No estoy diciendo que sea yo, porque yo lo único que he hecho es estar a los pies de Jesús. ¿Qué es lo único que usted tiene que hacer? ¿Qué fue lo que le dijo Jesús a María? Que ella escogió la mejor parte. Usted no se tiene que preocupar por su carácter, usted no se tiene que preocupar por cambiar sus defectos. Marta estaba agotada, haciendo miles de esfuerzos, queriendo agradar a Dios. Ella que dijo, yo le voy a preparar la mejor comida a Dios, voy a limpiar la casa, lo voy a hacer que se sienta el mejor atendido. Y llega Dios y Jesús y le dice, la mejor parte la tiene María. Marta, Marta, está siempre trabajosa y cansada. Imagínense, eso es todo lo que nosotros tenemos que hacer. Usted está todos los días a los pies de Jesús, recibiendo de Él, y llega un momento en donde usted es piadoso. Y usted va a empezar a disfrutar de Dios, y eso llega. Entonces usted va a poder entender qué es deleitarse en la presencia de Dios. Un minuto en la presencia de Dios no puede compararse con ningún placer terrenal. Yo al principio, como yo iba a una iglesia protestante, en las iglesias protestantes hacen alabanza. Y yo veía, lo que yo les decía ahorita, yo veía que la gente lloraba, y yo no sentía nada. Entonces yo hacía un esfuerzo, yo cerraba los ojos y yo trataba de cantar, pero mientras cantaba pensaba en de todo menos en Dios. Y yo era, yo seguí con Dios, hasta que llegó un momento en el que yo entendí que era lo que ellos hablaban, que era entrar en la presencia de Dios a través de la música. Y he podido ver cómo Dios en esos momentos en donde yo literal puedo entrar como en Él, Él hace cosas maravillosas. Y comencé a sentir la presencia del Espíritu Santo y uno se vuelve más sensible y uno comienza a sentir la unción. ¿Eso pasó el primer día que fui a una iglesia? No. Hay gente que le pasa más rápido que a otra. Otros nos demoramos más. ¿Eso qué va? En la paciencia. ¿Qué estará haciendo Dios que usted no puede sentir? Paciencia. Aquí vas. Para adelante, ¿qué esperar? Todos tenemos algo que esperar en Dios. Todos estamos esperando algo en Dios que te saque de una adicción. Hay unos que Dios lo saca en un día. Hay otros que tienen que esperar años. Hay uno que llega el primer día a la iglesia y ya tienes que los dones, todos los dones. Hay otros que pasan años y medio tiene un don. Medio tiene el don. Hay otros que están esperando que Dios restaure su familia, que Dios convierta a su cónyuge, que lo sane. Hay unos o que les llegue el cónyuge, a Sebastián, qué pecado. Vea, que le llegue la cónyuge, oremos por Sebastián. No, oremos por Sebas. Mentira, Sebas, mentira. Paciencia. Bueno. Una persona piadosa ya no vive según las circunstancias. Ay, este es el sueño de todos. La longanimidad, contentamiento. Que se puede caer el mundo y usted está con la paz. Mire, los budistas
autocrean paz. Ellos se van en la meditación y generan paz. En estos días yo estaba trotando y vi a unas personas, como a 3 personas abrazando un árbol. Perdón, son sus creencias. Estaban abrazando un árbol, pero yo decía, siempre tenemos una necesidad de buscar paz, una necesidad de lo espiritual. Mire que todos estamos sedientos de cosas espirituales. Todos tenemos ese deseo de, bueno, ¿y qué pasa? Finalmente lo que nos va a llevar Dios es a tener esa vida feliz, esa vida independiente de las circunstancias. ¿Eso lo va a generar usted? No, paciencia. Miren que va después de la paciencia, va a llegar el momento en donde usted va a ser cada vez más piadoso. Entonces usted dice, no, es que yo estoy con Dios, pero es que a mí todo, qué impaciencia, me siento súper mal. No, paciencia. Hasta que Dios le haga a usted tan perfecto que usted pueda tener paz sin importar las circunstancias. Qué felicidad, no vamos a estar ligados a nuestros estados de ánimo. No nos dominarán las emociones. Dios tiene que hacer todo un proceso con nuestros pensamientos y con el dominio de nuestra mente para que aprendamos a no ser nuestras emociones. Nosotros tuvimos un retiro que hablaba sobre el ser espirituales. Si alguno de ustedes estuvo Pablo hablaba de la carne, él hablaba de someter las emociones, que lo que es de la carne es de la carne y lo que es del espíritu es del espíritu. Una persona piadosa, como ha pasado tanto tiempo con Dios y ha estado tanto con Jesús, va a discernir lo espiritual. Entonces esa persona, cuando le llegan emociones, es normal, va a seguir siendo un ser humano, van a seguir llegando las emociones, pero sus emociones ya no lo dominan, ya no lo controlan. Y es muy peculiar porque inclusive a mí me ha pasado que viene la emoción y yo ya la puedo dominar, pero dejo que la emoción gane. Es como, bueno, no, que venga la emoción y voy a igual a responder Eso puede pasar que uno hasta escucha al Espíritu Santo, pero imagino que a algunos de ustedes también les habrá pasado, pero es finalmente llegar al momento en donde uno ya llegue a ser tan piadoso que uno diga, el Espíritu Santo es el que direcciona mi vida, que no importa si literal el mundo se cae, pues es como, nos vamos a morir, hay una plaga. ¿Por qué? Porque ya no tenemos nuestra vida en este mundo, sino que la tenemos en Dios. Y disfrutamos tanto de Dios que entendemos que un retraso, que un problema, que no poder pagar algo, que una dificultad no es el fin, porque de eso no se trata la vida. Busquemos Jeremías 18. 18:1. Dice, palabra que vino a Jeremías de parte del Señor diciendo, levántate y desciende a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Entonces descendí a la casa del alfarero y aquí estaba allí haciendo un trabajo sobre la rueda. Y la vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder en la mano del alfarero. Así que volvió a hacer de ella otra vasija según le pareció mejor al alfarero hacerla. Entonces vino a mí palabra del Señor diciendo, ¿no puedo yo hacer con vosotros, casa de Israel, aprender, servir y vivir? Lo mismo que hace este alfarero, declara el Señor. He aquí como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, casa de Israel, aprender, servir y vivir. Nosotros estamos en las manos de Dios. Es responsabilidad del Espíritu Santo llevarnos a ser piadosos. Yo no me hago piadosa, como el budista que se y obliga a tener paz, ¿no? Esto va a ser el resultado de usted tener fe y pasar tiempo con Jesús. Paciencia, no sabemos cuánto se va a demorar, pero lo que sí sabemos es que Dios lo va a llevar a usted a este estado, si usted abre la fe. Porque usted puede quedarse acá, sí, y se puede quedar en alguno de estos estancado, porque se cerró en su fe. Porque no, la templanza, porque no morimos. Es que no quiero morir. Es que Dios ya me ha dicho, pero yo sigo en el capricho. Ya sé que no dependo de los hombres, pero sigo en el capricho. Ya sé que no dependo de mis finanzas, pero sigo en el capricho. Entonces va a depender de usted qué tanto retrase o no. Usted, lo que decía ahorita Sebas, no podemos, ¿cómo era? La mano de Dios
No podemos moverla, pero sí la podemos atar. Finalmente Dios es el que nos va a hacer piadosos. Cuando somos piadosos ya no vamos a pasarle facturas a Dios. Se van a acabar los reproches, los apegos al mundo se acaban y nuestra vida se vuelve amar. El fin de todo. El amor fraternal es amor hacia los que son pares a nosotros, principalmente nuestra familia y la iglesia. En 1 Timoteo 5:8 nos dice: pero si alguno no provee para los suyos, especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. El lugar donde nosotros principalmente tenemos que evangelizar y servir a Dios es en nuestro hogar. Antes de que usted quiera irse para la China, para el África o para evangelizar toda su empresa, toda su universidad, primero vaya a su casa, sane sus relaciones familiares, sane su relación con sus padres, con sus hermanos. Cuando usted haya sanado su relación con su familia, usted va a estar más sano internamente y va a poder servir a Dios. En Gálatas 6:10 dice: hagamos bien a todos según tengamos oportunidad y especialmente a los de familia de la fe. Dios quiere que amemos a todos, pero como somos iglesia, nos debemos mayor amor, porque ya nos volvemos familia. Ya nosotros vamos a ser familia, entonces bueno, hay una cosa que nos impide tener buenas relaciones y es el orgullo, porque uno siempre le ve el problema al otro. Uno nunca cree que el del problema es uno, pero hoy yo vengo a darles una mala noticia, pero a la vez buena. El problema sí es de cada uno. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que vencer para mejorar nuestras relaciones con los demás? El orgullo, de echarle la culpa al otro. Y entonces, usted comienza, cuando usted le moleste a alguien, esa va a ser una oportunidad súper buena para usted mejorar, ser sanado y crecer en su fe. Entonces, usted se va a dar cuenta por qué una persona le molesta, pueden haber varias razones. Esa es una. Resulta que a usted le molesta a alguien y resulta que son igualitos. ¿Pero por qué te molesta a alguien que es igual a ti? Porque es algo que tú no has aceptado en ti. Un ejemplo. Resulta que a usted le molesta a la gente llorona. Qué pereza la gente que se la pasa llorando. Tanta lloradera por todo. Y si usted, el Espíritu Santo le va a mostrar y es el que le revela. Por eso yo le digo, aproveche cuando a alguien le caiga mal o usted juzgue mucho a alguien. Esa es una oportunidad súper buena para que usted haya la presencia de Dios y le diga: hola, escudriñame, ¿qué me pasa? Entonces Dios le va a decir: ah, bueno, entonces la persona le molesta a la persona llorona. Resulta que usted no se permite llorar y tiene un montón de llanto reprimido. Claro, por eso te molesta. Porque son iguales. Usted también tiene muchas ganas de llorar, usted también es un llorón. Pero usted lo rechaza en usted mismo y por eso te molesta verlo en el otro. Cuando Dios te sane y te permitas llorar, te va a dejar de molestar, aunque el otro siga llorando, y puede que tú no seas tan llorón, pero ya simplemente te va a dejar de molestar. Otra razón, es completamente diferente a ti. Entonces nos creemos mejores. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, una vez en la universidad yo tenía una amiga, bueno, por lo general casi todas mis amigas tenían la misma característica, y era que eran muy impuntuales y muy incumplidas. Y yo, la más puntual, yo trataba de llegar tarde y siempre llegaba puntual. Yo siempre hacía el trabajo 8 días antes, la más juiciosa. Y recuerdo que tenía una amiga con la que hice varios trabajos y una vez antes de una exposición me llamó 5 minutos antes: ay, no voy a ir. ¡Ja! Yo le dije, mejor dicho, ¿por dónde sale el sol? ¿Por dónde sale el sol? Entonces, resulta que ella nunca iba a clase. Ella nunca iba a clase y perdía materias. Y yo era furiosa. Y yo, pero esta, ¿por qué no viene a clase? ¿Por qué pierde materias? Yo era toda brava. Yo era brava con ella. Dentro de mí había un sentimiento de soy mejor porque yo sí vengo a clase. Porque sí soy juiciosa. Y recuerdo que una vez entré a una clase y la profesora dijo: piensa en alguien que a usted le esté sacando la rabia. Pues yo mismo pensé en ella. No tuve que hacer mucho esfuerzo. Y entonces
en ese momento la profesora dijo algo, no sé exactamente, pero fue como, analice usted qué tiene que adquirir de esa persona que usted se niega a tener. Y resulta que en mi vida, como mi papá me había criado, era como a siempre cumplir, a ser organizada, a hacer las cosas, como en esa exigencia, en ese perfeccionismo. Y descubrí que tenía que aprender un poquito de ella. Eso que tanto me molestaba, yo lo podía adquirir a mí. Y entendí que no había problema si llegaba tarde, si faltaba una clase. Entonces yo empecé a hacer el ejercicio, no voy a ir a clase. Y al principio era como, ¿cómo no voy a ir a clase? Y era esa culpa. A mí Dios me ha trabajado mucho la culpa y la autoexigencia. Ha sido un proceso largo, pero que finalmente pues Él lo ha hecho súper bien. Doloroso, pero lo ha hecho. Y ha sido como yo finalmente cuando me permití dejar de ser tan exigente y empecé a ser más flexible, a decir, bueno, pues si hacemos el trabajo faltando 5 minutos, pues lo hacemos faltando 5 minutos. Y fue muy impresionante porque cuando yo me permití flexibilizarme, mi amiga me dejó de molestar. Dejé de juzgarla, dejé de creerme mejor. Y finalmente ya a mí no me importa si ella llegaba o no llegaba a clase, pues ya era normal, ya éramos amigas, ya eso había pasado a un segundo plano. Y dejé de sufrir cuando alguien me dejaba esperando, dejé de sufrir cuando llegaba tarde, dejé de sufrir y ya. Entonces miren que siempre es una oportunidad para cambiar. Adentro, mi amiga sigue siendo la misma, pero a mí ya no me molesta. Entonces tenemos, o se parece a mí o es completamente diferente a mí, o de pronto me recuerda a alguien de mi pasado, alguien con el que usted no ha solucionado algo. Usted tiene por allá un rencor, un trauma con su papá y su mamá, no sé, con su tía, con su abuela, y esa persona se lo recuerda. Entonces esa oportunidad, ese choque con esa persona, es esa oportunidad para que usted vaya a la intimidad con Dios y perdone, y sane, y restaure, y sea libre. Entonces siempre que usted tenga un problema con alguien, vaya a la presencia de Dios, o alguien te moleste, alguien te caiga mal, no te quedes simplemente con eso, me cae mal y ya. Sino que vea la presencia de Dios para que Dios sane, y finalmente lo que Dios quiere es que tengamos amor fraternal. Es que no somos llamados a despreciar a nadie, ni a sentirnos más, ni a sentirnos menos, no. Otra cosa que puede pasar es la envidia. Uno puede odiar a alguien por envidia. Y eso sí le duele a la carne reconocerlo. Cuando uno va a la presencia de Dios y uno reconocer que uno le cae mal a alguien porque le tiene realmente esa envidia. Pero eso solamente lo puede hacer Dios, y en la presencia de Dios que te va a revelar. Te molesta esa persona porque la envidias. Y ahí, ¿qué hay que hacer? Arrepentirnos de ese pecado y imitar a la persona. Si tú quieres eso, pues tú también puedes hacerlo. Y disfrutar de lo que Dios nos ha dado a cada uno. Siempre va a ser mejor dar que recibir. Y finalmente vamos a llegar a la caridad, que es el fin de todo. Estas virtudes, estas cualidades pueden variar. Dios puede trabajarte primero la paciencia, después la templanza, o primero la templanza, después la virtud, o primero te da conocimiento. Pero algo que sí es el principio y el fin siempre es la fe y el amor. Siempre. Siempre va a ser a lo que nuestra fe. La fe va dirigida a amar. La fe no va dirigida a nada más. Comenzamos por amar a Dios y terminamos por amarnos a nosotros mismos. Cuando yo sé que Dios me ama y quién soy yo para Dios, mire, uno muchas veces no es consciente de lo que uno siente por uno mismo. Y es un tema que hay que permitir que Dios toque. Porque vamos a ser libres del pecado. Yo veía una prédica hace poco que decía, detrás de todo pecado hay un chichón. Si usted tiene un pecado muy recurrente y es esclavo de algo, es porque hay algo que sanar. También hay algo de que arrepentirnos. Pero deje que Dios lo sane. Nuestra autoestima es muy importante sanarla. Cuando yo sé que Dios me ama y quién soy yo para Dios, y me veo como Dios me ve, voy a poder amar al otro. Me parece muy lindo, por ejemplo, yo medito mucho en que Dios me creó. Yo digo, Dios se tomó el tiempo de crearnos a cada uno de nosotros. Y qué bonito saber que el amor de Dios hizo que yo saliera de ese amor, porque saben que el mundo nos contamina mucho y sobre todo atenta mucho con nuestra identidad. Todos acá en algún momento han sufrido de palabras fuertes,
de rechazo. Todos en algún momento alguien nos dijo cualquier cosa, inclusive por envidia, maltratan mucho a las personas. Y es un momento para sanar y entregarle a Dios esa relación que tenemos con nosotros mismos, porque Dios nos va a juzgar por el amor. En 1 Corintios 13:13 dice, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Cuando nosotros practicamos estas virtudes, realmente podemos mostrar que somos hijos de Dios. Cuando estas virtudes se han desarrollado, ¿ustedes han escuchado el versículo que dice, por sus frutos los conoceréis? Estos son los frutos que Dios, uno de los frutos que Dios quiere desarrollar en nosotros. Dice, yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada puedes hacer. Dejémonos usar por Dios. Si usted ya tiene el Espíritu Santo, tiene todo para que estas cualidades se desarrollen en su vida. Si usted todavía no está seguro de tener el Espíritu Santo, es muy fácil, pídalo. Simplemente es pedirlo y recibirlo. Y el Espíritu Santo es el que va a desarrollar en usted esos frutos y usted va a poder demostrar y va a poder sentirse un hijo de Dios, porque es muy frustrante uno ser un creyente y no ver resultados, ¿cierto? Y ver su vida igual. Por eso yo les decía, muchas personas dicen, es que las iglesias son horribles, o es que la gente en las iglesias vive muy mal. Mucha gente habla mal de la iglesia, porque no vemos estos frutos, pero es que Dios no nos está llamando a vivir en reglas y a vivir en legalismo, sino que Dios nos está llamando a vivir en cualidades, en dar fruto. El mundo necesita ver esto. No necesita que yo vaya y le diga, no, homosexuales no. El mundo lo que necesita es esto. Que yo refleje a Cristo y que yo sea, miren, la belleza es la sabiduría. Yo ahorita les dije, Cristo atrae. Cristo atrae. Si yo soy piadosa, atraigo. Y finalmente vamos a poder vivir el cielo en la tierra y vamos a hacer la voluntad de Dios acá. ¡Qué maravilla! Eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Estas herramientas las tenemos por gracia y son la consecuencia de conocer a Dios. Finalmente, ¿qué tiene usted que hacer? Usted tiene que conocer a Dios y tener fe. Y la fe viene por el oír, es decir, pase mucho tiempo con Dios. Miren que científicamente está comprobado que cuando uno pasa mucho tiempo con alguien, uno se comienza a parecer a esa persona físicamente, inclusive las conexiones neuronales se parecen. Dime con quién andas y te diré quién eres. Simplemente haga eso, esté con Jesús. Déjese enamorar de Jesús. Yo a veces salgo con algunas amigas y yo les digo, ay, hablemos de Jesús, de lo que Él ha hecho y ya. Y no nos preocupemos. Ve, ¿y qué hizo Dios? ¿Y qué, pues, por qué estás con Dios? ¿Qué, cuando te enamoró, qué hizo Él, qué ha hecho? Y eso es chévere hablarlo. Y eso es una forma de darle gloria a Él. A veces me siento y empiezo a pensar en Él. Es dejarnos de pronto de quítense las cargas y las preocupaciones y sea como ustedes con Dios y disfrútelo, disfrutar a Dios. Yo le decía a Dios para este seminario, Dios, yo quiero que te disfrutemos. Porque estar con Jesús es ese deleite. A mí no se me olvida una vez que yo estaba orando en un grupo de personas y el Espíritu Santo hacía ver que la santidad es esa separación del dolor, es lo perfecto. ¿Y cómo entrar en esa atmósfera de perfección es esa santidad? Qué rico estar ahí. Entonces no es que usted se tenga que memorizar la Biblia o hacer muchos esfuerzos o sentirse mal porque está cayendo en el pecado. No, simplemente voltee su mirada a Cristo. No se preocupe por sus pecados o por su corazón. Entréguese a Él y mírelo y deleítese en Él. Empiece a pensar en Él, a pasar tiempo con Él, a buscarlo y Él empieza a hacer.
Él empieza a hacer, y llega un momento en donde ya ustedes van a poder alcanzar la vida piadosa. Entonces estas 8 cualidades van a ser el resultado de que usted conozca a Dios. Y ahorita Paola nos va a hablar. Pero vamos a tomar café primero. Sí, que 10 minutos de receso. Ah, bueno.